Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla, porque yo estoy súper emocionado. Hoy tenemos un tema que, créanme, les va a encantar. Si son fans de las novelas turcas, si les gusta el chismecito del bueno, y si les fascina el lujo y el romance, este vídeo es para ustedes. Prepárense. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de brillo, secretos y pasiones. Vamos a hablar de un regalo que sacudió el mundo del espectáculo, un gesto que resonó en todos los rincones del planeta farandulero, un detalle que involucra a dos nombres que todos conocemos y amamos, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así es. Vamos a desentrañar el misterio de un anillo. Un anillo de lujo. Y no cualquier anillo, sino uno que, según dicen, tiene un precio que les va a dejar con la boca abierta, un valor que podría cambiar la vida de muchos de nosotros. Así que prepárense para un viaje por el mundo del brillo, las relaciones en la farándula, las especulaciones, los amores prohibidos, y por supuesto, un poco de drama. ¿Por qué, amigos míos, qué sería del mundo del espectáculo sin un poco de drama? Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio que nos tiene a todos con el corazón palpitando, les recuerdo, como siempre, que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subimos semanalmente. Tenemos mucho contenido sobre novelas turcas, actores, chismes, análisis, reseñas, teorías y todo, absolutamente todo, lo que les encanta. Suscríbanse, es gratis y me ayudan un montón. Es la forma perfecta de unirse a nuestra comunidad y no perderse nada. Y ahora sí, arranquemos con el tema de hoy. Acompáñenme en esta aventura. La historia que vamos a contar hoy, como les decía, es de esas que quedan grabadas en la memoria colectiva de los fans. Se remonta a un momento en el tiempo en el que Can Yaman y Demet Özdemir eran, y siguen siendo, dos de los actores turcos más famosos y queridos del momento. Sus nombres eran sinónimo de éxito, su talento indiscutible y su química en pantalla era simplemente explosiva. Especialmente claro en la exitosísima serie Erkencikus, esa comedia romántica que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La serie fue un fenómeno, un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la conexión mágica que existía entre Can y Demet. La serie los catapultó a la fama internacional, y los fans, fascinados por la historia de amor de Sanem y Can, comenzaron a desear que esa magia traspasara la pantalla, que esa chispa se encendiera también en la vida real. La gente los shippeaba con fervor, deseaba que fueran pareja en la vida real y, obviamente, los medios de comunicación estaban al acecho intentando captar cada detalle de sus interacciones, cada mirada, cada gesto, cada señal que pudiera confirmar o desmentir los rumores que ya circulaban. Las especulaciones sobre su posible relación sentimental, claro, estaban a la orden del día. Rumores, fotos, vídeos, todo alimentaba la llama de la curiosidad. Cada publicación en redes sociales, cada encuentro fuera del set, cada palabra que pronunciaban en entrevistas era analizada al milímetro. Y en medio de toda esta efervescencia mediática, de esta vorágine de conjeturas y deseos, surgió la noticia que nos ocupa hoy, la noticia de un regalo. Un regalo que, según se decía, Can Yaman le había hecho a Demet Özdemir. Y no era un regalo cualquiera, no señor. Era algo que, desde el momento en que se supo, encendió todas las alarmas, era un anillo. Ahora bien, ¿qué hace que este anillo sea tan especial y digno de un vídeo entero? ¿Qué tenía este anillo que lo convirtió en el centro de todas las miradas y de las conversaciones de todos los fans? Pues el lujo, amigos míos. Los detalles son importantes, y en este caso lo son muchísimo. Este anillo no era una simple joya comprada en cualquier tienda, de esas que puedes encontrar en cualquier centro comercial. No, no. Se trataba de una pieza de alta joyería, de un diseño exclusivo, de esos que solo se pueden encontrar en las boutiques más prestigiosas. Una joya creada por maestros joyeros, con diamantes cuidadosamente seleccionados, con un brillo y una calidad que deslumbraban. Solo con eso, ya la cosa se ponía interesante, ¿verdad? La noticia del anillo, como no podía ser de otra manera, se filtró a los medios de comunicación, y las especulaciones sobre su valor, sobre el precio de esta joya, comenzaron a circular. ¿Cuánto podía costar una joya de esa magnitud? ¿Cuánto había invertido Can Yaman en ese gesto? Los expertos, los conocedores de la alta joyería, los paparazzi, los periodistas de espectáculos, todos intentaban dar con la cifra exacta.
Y aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Según los reportes que comenzaron a circular, el anillo en cuestión pertenecía a una prestigiosa casa de joyería, a marca con una reputación intachable, conocida por la calidad de sus diseños y por la exclusividad de sus creaciones. No se trataba de una joyería cualquiera. ¿Y el precio? Prepárense. Porque este es el momento en el que respiran hondo, porque el precio, señoras y señores, se estimaba que el valor de esta joya rondaba una cifra astronómica. Y les hablo de decenas de miles de euros. Sí, escucharon bien. Un anillo que valía lo que probablemente muchos de nosotros no podríamos ganar en toda una vida. Impresionante, ¿verdad? ¿Romántico? ¿Exagerado? ¿Ostentoso? Pues todo depende de cómo lo veamos. Para algunos, este anillo era una muestra del afecto y la admiración que Can Yaman sentía por Demet Özdemir. Un gesto romántico que demostraba la importancia que ella tenía en su vida, un gesto que demostraba lo mucho que él se preocupaba por ella. Un regalo que iba más allá de lo material, que simbolizaba el compromiso, la entrega, el deseo de construir una relación sólida. Para otros, en cambio, era simplemente un acto de ostentación, una forma de llamar la atención y alimentar las especulaciones, un gesto pensado para generar más ruido mediático, para aumentar la expectación, para que se hablara aún más de ellos. Un gesto, en definitiva, que podría ser más una estrategia que un acto de amor. Lo cierto es que el anillo, independientemente de las intenciones que hubiera detrás, se convirtió en un tema de conversación recurrente. Los fans de la pareja, los medios de comunicación, y el público en general, todos querían saber más. Querían saber si era real el romance. Querían saber si eran novios. Querían saber qué significaba ese anillo para ellos. Querían desentrañar el misterio que se escondía tras esa joya. A partir de ahí se desató una serie de interpretaciones y conjeturas. Algunos, los más románticos, aseguraban que el anillo era una declaración de amor, un compromiso velado, una promesa de futuro. Creían que Can y Demet estaban a punto de formalizar su relación, de dar el paso definitivo. Otros, los más pragmáticos, argumentaban que era simplemente un regalo de amistad, una muestra de cariño entre compañeros de trabajo, un gesto de agradecimiento por el éxito que habían compartido. Y por supuesto, no faltaron los que veían en este gesto una estrategia de marketing, una forma de generar aún más interés en la serie Erkencikus y en sus protagonistas, una forma de mantener a la audiencia enganchada y de seguir cosechando éxitos. En medio de todo este revuelo, ni Can Yaman ni Demet Özdemir confirmaron ni negaron la información. Mantuvieron una postura discreta, dejando que los rumores siguieran su curso. No hicieron declaraciones oficiales, no desmintieron nada, no confirmaron nada. Esta ambigüedad, esta falta de respuesta, por supuesto, solo alimentó aún más la intriga y la curiosidad. Y es que en el mundo del espectáculo, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. El tiempo pasó y las aguas, como suele suceder, se calmaron un poco. La serie Erkencikus llegó a su fin, dejando tras de sí un legado imborrable y un vacío en el corazón de sus fans. Y cada uno de los actores tomó caminos diferentes. Can Yaman siguió cosechando éxitos en otras producciones, tanto en Turquía como en el extranjero. Se convirtió en un ícono internacional, en un actor de renombre, en un galán codiciado por todos. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en nuevas series y proyectos, consolidando su posición como una de las actrices más importantes y talentosas del panorama turco. Pero el recuerdo del anillo, ese anillo de lujo que desató tantas pasiones, que generó tantas especulaciones, sigue presente en la memoria de los fans, en la historia de las novelas turcas. Y es que en el mundo de la farándula, los gestos como este suelen perdurar en el tiempo, convirtiéndose en leyenda, en un elemento más de la mitología de las estrellas. Y es que el anillo no solo representaba el posible romance, la supuesta relación, entre Can Yaman y Demet Özdemir, sino también el poder de la imagen, el brillo del lujo y la atención mediática que rodea a las celebridades. Es una historia que nos recuerda que en el mundo del espectáculo, todo puede ser magnificado, exagerado, reinterpretado. Que la realidad y la ficción a menudo se confunden, y que la línea que las separa es muy, muy delgada. Y volviendo al precio del anillo, y antes de que se me olvide, es importante aclarar que aunque la cifra exacta, como ya les decía, nunca fue confirmada oficialmente, las estimaciones que circularon en su momento lo situaban en una horquilla de entre 50.000 y 70.000 euros. Una barbaridad.
Un precio que dejaría a muchos sin aliento. Imaginen todo lo que podríamos hacer con ese dinero, un coche de lujo, una casa, viajes, la lista es interminable. Pero claro, el anillo era una joya única, un objeto de deseo, una muestra de amor, o quizás simplemente un capricho. ¿Y qué pasó con el anillo después? Esa es una buena pregunta. ¿Dónde está el anillo ahora? ¿Quién lo tiene? Algunos dicen que Demet Özdemir lo sigue conservando como un recuerdo preciado, como un símbolo de una etapa importante en su vida, como un amuleto. Otros, más maliciosos, aseguran que lo vendió, que lo cambió por dinero en efectivo. La verdad, como siempre, se esconde en algún lugar entre los rumores y la realidad, en el silencio de los protagonistas. En resumen, la historia del anillo de lujo que Can Yaman supuestamente regaló a Demet Özdemir es una de esas anécdotas que nos encantan a los fanáticos de las novelas turcas. Nos muestra la fascinación por el lujo, el romance, el drama y el misterio que rodea a nuestros actores favoritos. Nos recuerda que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece, y que la especulación y la intriga son la sal de la vida. Nos muestra además la importancia de la imagen, la fuerza de los medios de comunicación, y el impacto que pueden tener los gestos más pequeños. Es una historia que nos enseña que el amor, el dinero y el éxito a menudo se entrelazan en el mundo de la farándula, y que los límites entre la realidad y la ficción son cada vez más difusos. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder de las emociones, la importancia de los símbolos y la capacidad de las estrellas para cautivar y fascinar al público. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos repasado la historia del anillo, las especulaciones, el precio, y hemos echado un vistazo a ese mundo de glamour y misterio que tanto nos gusta. Hemos hablado de amor, de lujo, de fama y de drama. Hemos desentrañado, en la medida de lo posible, los secretos de un anillo que ha marcado un antes y un después en la historia de las novelas turcas. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like. Es muy importante para que YouTube sepa que este tipo de contenido les interesa, que este tipo de historias les apasionan, y para que el canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las novelas turcas, con quien quieran. Ayúdennos a difundir esta historia, a que más personas conozcan este secreto. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que el anillo era una muestra de amor verdadera, un regalo sincero, o simplemente una estrategia de marketing bien orquestada? ¿Creen que Can y Demet fueron pareja en secreto? ¿Les gustaría ver más vídeos como este, en los que analicemos los secretos de las estrellas, los romances ocultos, las joyas más caras? Cuéntenme sus opiniones. Me encanta leerlos, me encanta saber qué les parece, saber qué les gusta, saber qué les interesa. Sus comentarios son muy importantes para mí y para el canal. No se queden callados. Y ahora el llamado a la acción final, el recordatorio que nunca falla: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, denle like si les gustó y compartan este vídeo con todo el mundo. Muchas gracias por ver. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, así que disfrútenlo.